Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, pues vamos a continuar leyendo y explicando la historia que tenemos impresa en este libro de Josué, uno de los libros del Antiguo Testamento. Es el sexto libro del canon largo que tenemos en la Sagrada Escritura. Recuerden que los 5 primeros libros lo conforman el Pentateuco, el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y bueno, pues después de que Moisés cumple 120 años y tiene que morir, pues es una cifra o es una cuenta en la que Dios nos había dispuesto que debemos de vivir 120 años, aunque algunos pues nos morimos antes y no llegamos ni a los 20 años, ¿no? Y hay otros que sí llegan a los 100 y otros sí pasan tantito, pero ya son mínimos, ¿no? Pero bueno, pues Moisés ya no llegó a la tierra prometida que le había designado a nuestro Padre Dios a todos sus antepasados, que era toda la región del oriente del río Jordán, la tierra de los cananeos. Y bueno, pues ya hemos visto en los otros capítulos cómo se han conquistado, yo diría invadido, cómo han invadido todas esas tierras, han echado abajo los reinos que existían ahí, empezando desde Jericó y de la otra ciudad de Jaí, y hay muchas otras poblaciones en donde entraron, destruyeron todo, mataron a los reyes, a toda su familia y a toda la gente que vivía ahí. Hagan de cuenta así como cuando echan ustedes de detén la cocina porque caben con las cucarachas, así más o menos. O cuando hacen ustedes una limpieza total de un lugar, ¿verdad? Y acaban con todo. Eso solamente lo hacemos los mexicanos. Pero aquí parece que les copiamos a los israelitas. Parece que tenemos sangre judía nosotros los mexicanos, porque hicimos lo mismo, ¿eh? O hacemos lo mismo, acabar con todo. Ah, no, sí, porque nosotros los mexicanos acabamos con todo. No voy a hablar de los demás países, pues, cada quien carga con su mochila. Yo hablo de esta porque pues estoy en este país, en Estados Unidos. Sí, estoy en Estados Unidos, pero mexicanos. Estados Unidos, mexicanos, sí. No dicen Estados Unidos norteamericanos, no, o sea, estamos en Estados Unidos, pero mexicanos. Y bueno, pues esta historia continúa porque Josué llega a esas tierras, las invade, acaba con todo, no con todos, porque hay algunos por ahí que los volvieron, pues no sus esclavos, sino sus súbditos, y les cobran impuestos, ¿verdad? No pudieron con ellos retirarlos de ahí, y bueno, pues se quedaron a vivir con ellos. Ahí nos va diciendo la historia de cómo fue este suceso. Y les reparte las tierras a las 12 tribus de Israel, el nieto de Manases. Bueno, no, aquí nos menciona también los territorios de Aser, los de la tribu de Dan, el territorio de Neftalí, todos esos de Isaacar, todos esos, la tribu de Zabulón, de Simeón, el territorio de la tribu de Benjamín, y y bueno, pues los territorios de Manases, pues se los dan a las nietas, ¿no? Porque pues no habían tenido descendencia varonil. Y, y pues Josué les da a los descendientes de Manasés pues también un territorio, ¿sí? Ya que pues las nietas de la descendencia de la tribu de Manasés pues se quejan, ¿no? Le dicen a Josué que pues también ellos deben de tener sus tierras. Entonces pues eran 5 nietas de entonces sus nombres eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y bueno, pues también les dan sus tierras, que no se pongan de chillonas, ¿no? De lloronas, sino luego las muchachas, ¿no? ¿Y nosotros qué? Como es un pueblo misógino, dijeron, nosotros no nos van a dar nada. Pero miren, ahí hicieron una excepción. Bien, bien por Josué. Muchas malas, una buena. Pues sí, porque eso de entrar a los otros ciudades y matar. Ah, no, pero él dijo Dios que acabáramos con todos. Sí, muy cumplidor de la ley, ¿no? Y matadero de gente. Bueno, vamos a continuar con el capítulo número 20. Ahí nos habíamos quedado. Dice, el Señor le habló a Josué y le dijo, habla con los israelitas y diles que escojan ciudades de refugio, tal como lo ordené por medio de Moisés.
Si uno mata a otro accidentalmente sin intención, puede huir a una de esas ciudades para protegerse de la venganza del pariente más cercano del muerto. El que busque refugio en uno de esos lugares llegará a la puerta de la ciudad y hará su declaración ante los ancianos de la ciudad. Entonces ellos le permitirán entrar y le darán un lugar para vivir. Y si el pariente más cercano del muerto lo persigue, los ancianos de la ciudad no entregarán al refugiado, pues mató a su prójimo sin intención y no por tenerle odio. Pero el refugiado tendrá que quedarse en la ciudad hasta que se presente ante todo el pueblo para ser juzgado y hasta que muera el sumo sacerdote que en aquel tiempo esté en funciones. Después podrá volver el refugiado al lugar de donde huyó, es decir, a su propia casa y ciudad. Entonces los israelitas escogieron como ciudades de refugio a Sedes, en Galilea, en las montañas de Neftalí, a Siquem, en los montes de Efraín, y a Kiriat Arba, llamada también Hebrón, en los montes de Judá. Del otro lado del Jordán, en la meseta del desierto, al este de Jericó, escogieron a Beser de la tribu de Rubén, en la región de Galá, escogieron a Ramot, en la tribu de Gad, y en la región de Basán escogieron a Golán, en la tribu de Manases. Estas fueron las ciudades de refugio que escogieron para todos los israelitas y para los extranjeros que vivieran entre ellos. Ahí podía refugiarse cualquiera que matara a otro por accidente, para que de este modo el pariente más cercano del muerto no pudiera vengarse y matarlo antes que el pueblo lo juzgara. Bueno, me voy a detener aquí para explicarles esto, porque leo el otro después se me van las ideas. No, pues si a cierta edad ya se le van a las ideas, a los 30 años, pues imagínense, ¿sí? Cualquier idea se va, pues a los 60 peor, ¿no? Pues sí. Bueno, aquí nos habla que el Señor habló a Josué y le dice, fíjense, esta es palabra de Dios, dice, habla con los israelitas y diles que escojan ciudades de refugio tal como lo ordené por medio de Moisés. Fíjense, le está retomando lo que le había ordenado a Moisés para que lo hiciera Josué, ya que Moisés pues ya no estaba presente, ya se había muerto. Moisés, aunque déjenme decirles que no encontraron nunca la tumba de Moisés, jamás. Por ahí andan diciendo, está aquí, en este monte. No, 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 no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, no hay pruebas fehacientes, ¿no? Encuentran unos huesitos enterrados y estos son los de Moisés, ¿no? ¿Y cómo vas a saber que tenían ahí el nombre o qué? Fémur, Moisés. Cúbito, Moisés. Talón de Aquiles, Moisés. Empeine, Moisés. Rótula, Moisés. O sea, no inventes, o sea, ¿cómo van a...? Y después, si no había ni un código genético de sangre, como para poder decir, aquí estamos guardando este código genético de sangre de la familia de Moisés, ¿sí? Para saber si son sus restos. Nah, ya saben que inventamos muchas cosas, todo para tener una historia concreta, ¿no? Pero no, no es así. Bueno, pues aquí le dice Dios a Josué que le diga a los israelitas que escojan ciudades de refugio, tal como se lo había ordenado por medio de Moisés. Si uno mata a otro por accidente, sin intención, puede huir a una de estas ciudades para protegerse de la venganza del pariente más cercano del muerto. Yo me pregunto, ¿cuáles serían las formas de matar a alguien por accidente? Sí, que a lo mejor estaban en un lugar y estaban tomando y le empujó inconscientemente y ¡pum! Se cayó y lo mató, ¿eh? O se cayó en una barranca, ¿no? Ahí iban caminando y se tropezó y aventó al otro y ese se cayó en la barranca y se mató. Yo estoy pensando algunas formas accidentales de la muerte, ¿no? O que estuvieran haciendo algo en un trabajo y ahí se le cayera alguna herramienta, ¿no? En la cabeza o se encajara alguna espada, algún cuchillo y pues como antes no había cirugía y como antes no había cocimiento de la piel y de la carne, pues la gente se moría y no había antibióticos, pues se infectaban las heridas y se moría la gente, ¿no? Vamos a pensar que eran accidentes, ¿no? Pero fíjense cómo Dios les dice, si muere de accidente esta persona, el que lo mató, ¿verdad? Pues tiene que huir. Dice aquí, el que busque refugio en uno de estos lugares llegará a la puerta de la ciudad y hará su declaración ante los ancianos de esa ciudad. Haga de cuenta que, por ejemplo, vamos a pensar, ¿no? Estaban en el territorio de Dan, ¿no? De la tribu de Dan. Y ahí, por accidente, un fulano mata a uno de sus parientes, ¿no? Paisanos. Y se echa a correr, por ejemplo, hasta el territorio de la tribu de Neftalí. Pues antes de entrar ahí, tiene que hacer su declaración. No es declaración patrimonial, ¿eh? No, 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 no es ante Hacienda, no, no. Es una declaración de lo que ocurrió
Pero a los ancianos, ¿por qué a los ancianos? Pues porque supuestamente los ancianos tienen experiencia, tienen conocimiento. Sí, no, porque ya saben cómo dice el dicho, más sabe por viejo que por lo que es. Sí, para no mencionarlo, ¿no? A ese ente, ¿no? Así dicen, ¿no? Más vale, más sabe por viejo que por ente, ¿verdad? Bueno, pues sí, supuestamente los ancianos después de los... son cifras, miren, después de los 40 ya son unas personas adultas, maduras, ¿no? Después de los 50 ya están caminito a la sabiduría. Después de los 60 dicen, no, ya es gente con bases firmes como de experiencia. Y cuando llegan a los 70 no, ya son los ancianos sabios del pueblo. Sí, sí, sí. Yo conozco muchos ancianos que tienen 80 años y son bien papanatas, ¿eh? Sí, no, después les digo los nombres, ¿no? Sí, pues imagínense miles de mexicanos. Pues sí, ¿no? Bueno, miles no son muchos, ¿no? Pues son miles. Bueno, entonces aquí sigue diciéndoles, ¿no? Que declare ante los ancianos de la ciudad. Entonces ellos le permitan entrar, le dan un lugar para vivir. Si el pariente más cercano del muerto lo persigue, los ancianos de la ciudad no entregarán al refugiado, pues mató a su prójimo sin intención y no por tenerle odio. O sea, que aquí hay una separación, ¿no? Si matas por odio, no, ese es otro asunto. Pero si matas por accidente, ese es otro asunto. Que quede claro, ¿eh? Bueno, seguimos adelante, ¿no? Entonces, pero el refugiado tendrá que quedarse en la ciudad hasta que se presente ante todo el pueblo para ser juzgado. Y hasta que muera el sumo sacerdote que en aquel tiempo esté en funciones, después podrá volver el refugiado al lugar de donde huyó, es decir, a su propia casa y ciudad. Fíjense, eso es una verdadera explicación de un modo vivendis, de cómo se iban formando, ¿sí? Su actuar, su forma de conducirse. Y bueno, pues ya nos menciona aquí que los israelitas escogen ciudades de refugio, a Sedes, a Galilea, en las montañas de Neftalí, a Siquén, en los montes de Efraín, a Kiriat Arba, llamada también Hebrón. Hebrón, no dije groserías, en los montes de Judá, del otro lado del Jordán, en la meseta del desierto, al este de Jericó, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí lo menciona, ¿no? Pero en el versículo 9, fíjense, esa es otra cosa que les quiero comentar. Sí, no, porque estas fueron las ciudades de refugio que escogieron para todos los israelitas y para los extranjeros que vivieran entre ellos. O sea, que sí había extranjeros viviendo entre ellos. Entonces, ¿por qué cuando entraban a las ciudades mataban a todos y podían dejarlos con vida y vivir con los extranjeros? No. Miren, a veces se vuelve es un vicio, ¿eh? Sí, no, imagínense, a los asesinos de hoy en día agarraron al fulano ese que entambaba en tambos con gasolina y quemaba, le decían el pozolero. Sí, porque a todos los secuestrados los descuartizaban y los echaban en un tambo, les prendían fuego con gasolina y les hacían pozole, por eso eran pozoleros, les decían, ¿no? Y cuando lo arrestaron le dijeron, oye, ¿como cuántos echaste ahí en los tambos? Y miles. Dice, no, yo perdí la cuenta, no inventes. Eso era mi trabajo todos los días. Uno diario, o dos, o tres, o cuatro diarios, o sea, miles. Y así lo decía así como si yo me estuviera comiendo una torta. ¿Cuántas tortas te comiste hoy? ¡Ay, tres! Bueno, yo alcancé a contar. Pero ¿cuántos frijoles te comiste en el plato de... Uy, no, un montón. No, pues más bien dime cuántos platos de frijoles me comí, porque contar los frijoles, pues no. Pues así le pasó a este fulano. Pues bueno, esto se lo rescato a ustedes porque aquí lo mismo lo está diciendo de que ellos podían vivir con extranjeros. Entonces, ¿por qué fregados mataron a tanta gente? Y principalmente a los niños. O sea, ¿qué onda? A las mujeres, bueno, ¿para qué sirven las mujeres? Pues para hacer qué hacer. Pues yo no las mataba. Pues sí, pues las dejaba, pues que hagan qué hacer, ¿no? Y que nos den de comer, que cocinen. Mínimo. Y los niños. ¿Para qué matan a los niños? Pobrecitos niños. Tristes niños viven sin preocuparse por sus caminos. Pues sí, una frase que escuché de un escritor ahí, eso es de territorio de barrio, ¿no? Sí. Oigan, ¿por qué? Si podían vivir con extranjeros. Aquí lo dice, ¿eh? Ahí podía refugiarse cualquiera que matara a otro por accidente. También los extranjeros se podían refugiarse.
para que este modo el pariente más cercano del muerto no pudiera vengarse y matarlo antes que el pueblo lo juzgara. ¿Y por qué no agarrar y decir, bueno, a ver, ¿por qué el familiar del muerto no hay que evangelizar? Decir, oye, no, 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 ¿cómo que la venganza? ¿Por qué lo vas a matar? Ah, porque había una ley. ¿Se acuerdan de ese de ojo por ojo, diente por diente? Que le dicen vulgarmente la del talión, la ley del talión, ojo por ojo, diente por... Pues está mal entendido. Pues ese es la ley del talión, está mal entendido. Ojo por ojo, diente por ahí quiere decir que lo que hagas te lo van a hacer. Lo que te pase en esta vida es porque así lo hiciste tú. ¿Sí? Con la vara que mides serás medido. O sea, lo que cosechas es lo que sembraste. O sea, eso es ojo por ojo, diente por diente. Pero aquí decían, ay, me mató a mi hijo, yo le mato a su hijo. Me mató a mi vieja, le mato a su vieja. Me mató a mi suegra, gracias. No, también le mató a su suegra. Ay, sí, no, hoy en día sí les dirían, ¿no? Ah, sí, porque déjenme decirles que la única suegra, ¿sí? Que la quisieron mucho fue la suegra de quién? De Esthercita, de Esther, ¿sí? Esa mujer, pues, era la única que tenía una buena suegra y la cuidó y la protegió. Búsquenle, búsquenle ahí en el libro de Esther para que sepan cuál es el nombre. Ah, sí, de la suegra. Sí. No, no es Esther. Me están diciendo que es Ruth. Ya ven, mis angelitos me están diciendo que es la de Ruth, no la de Esther. No sé, ya me estaba confundiendo. Con eso de que hay muchas muchachas. Ah, es la de Ruth. Ah, gracias por la información de mi angelito de la guarda, que ahí me está recordando, me la está recordando. Híjole. Ah, sí, es Ruth. Es Ruth. Ay, no, es que estas muchachas de verdad. Bueno, no era Esther, era Ruth, ¿no? Sí, Esther andaba en otros trances de ser la reina, ¿no? Sí, no, sí, ya. Ese era otro. Bueno, pues la única que quiso mucho a su suegra fue Ruth. De ahí en fuera, pues yo no he visto a alguien que quiera mucho a sus suegros, ¿no? Bueno, pues se les han de querer, ¿verdad? Bajo tierra o sobre las nubes o no sé. Pero bueno, vamos a continuar leyendo el capítulo número 21. Fíjense qué es lo que dice. Vamos a ver qué es lo que nos menciona el capítulo. Los jefes de familia levitas fueron a Silo, en la región de Canaán, para hablar con el sacerdote Eleazar, con Josué, y con los jefes de las familias de las tribus de israelitas. Ahí les dijeron, por medio de Moisés, el Señor ordenó que se nos diera ciudades donde vivir, junto con campos de pastoreo para nuestros ganados. Entonces los israelitas dieron a los levitas algunas de las propias ciudades y campos de pastoreo conforme a lo dicho por el Señor. Primero se hizo el sorteo para los clanes levitas que descendían de Coat. A los coatitas, descendientes de los sacerdotes de Aarón, les tocaron 13 ciudades que eran de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. A los otros coatitas les tocaron 10 ciudades que eran de las tribus de Efraín y de Dan, y de la media tribu de Manases. Después de esto, a los clanes levitas, que descendían de Gersón, les tocaron en suerte 13 ciudades que eran de las tribus de Isaacar y de Aser y de Neftalí, y de la media tribu de Manases, que está en Basán. Y a los clanes levitas, que descendían de Merari, les tocaron 12 ciudades que eran las de tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Los israelitas repartieron entre los levitas por sorteo ciudades y campos de pastoreo, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Estas ciudades, que van a ser mencionadas, las dieron los de la tribu de Judá y los de la tribu de Simeón. Y les tocaron a los levitas pertenecientes a los clanes de Coat, que descendían de Aarón, porque a ellos les tocó la suerte en primer lugar, en la región montañosa de Judá. Les dieron Kiriat Arba, es decir, Hebrón, ciudad principal de los descendientes del gigante Anac, con sus campos de pastoreo, pero los terrenos y las aldeas de esta ciudad se les dieron en propiedad a Caleb, el hijo de Jefone. Además de Hebrón, que era ciudad del refugio para quienes habían matado a alguien, se les dieron a los descendientes de los sacerdotes Aarón las siguientes ciudades: Limna, Jatir, Estemoa, Olón, Debir, Ain, Juta y Bet Semes. Estas 9 ciudades contaban con sus propios campos de pastoreo, y de la tribu de Benjamín les dieron Gabaón, Geba, Anatot y Almón, o sea, 4 ciudades en sus propios campos de pastoreo. De modo que las ciudades de los sacerdotes descendientes de Aarón fueron 3 en total, cada una con sus propios campos de pastoreo. A los otros clanes levitas, descendientes de Coat, se les repartieron ciudades de la tribu de Efraín. En los montes de Efraín les dieron de Siquén, la ciudad de refugio para quien matara a alguien, además de Geser,
Quinzaín de Bet Orón, o sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo de la tribu de Dan, recibieron el Teque, Gibetón, Ajalón y Het Rimón, o sea, 4 ciudades con sus campos de pastoreo. Y de la media tribu de Manasés recibieron las ciudades de Taanac y de Het Rimón con sus campos de pastoreo, así que las ciudades de estos clanes coatitas fueron 10 en total con sus propios campos de pastoreo. A los levitas descendientes de Gersón les dieron 2 ciudades que eran de la ciudad de media de la tribu de Manasés, con sus propios campos de pastoreo. Golán, que estaba Basán, para que sirviera como ciudad de refugio, y Betzera, de la tribu de Isaacar, les dieron Sison, de Berat, Jarmut y Enjamín. O sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo. De la tribu de Aser les dieron Misael, Abdón, Helcat y Rebó, o sea, 4 ciudades con los propios campos de pastoreo. Y así consecutivamente de las tribus de Neftalí les dieron 3 ciudades con sus propios campos de pastoreo, sedes de esta que estaba en Galilea, para que sirviera como ciudad de refugio, Amondor y Cartán. De modo que las ciudades de los clanes gersonitas fueron 13 en total, cada una con sus propios campos de pastoreo. A los clanes levitas que aún quedaban, o sea, a los descendientes de Merari, les dieron de la tribu de Zabulón, Jocneam, Carta, Dimna, Nazal, o sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo. De la tribu de Rubén le dieron Becer y Jaza, Cademón, Mefat, o sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo. De la tribu de Gad le dieron Ramón, Galad, para hacer que sirviera como ciudad de refugio, Mahanim, Hezbón y Jazer, o sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo, de modo que las ciudades que les tocaron a los clanes levitas que aún quedaban, es decir, a los descendientes de Merari, fueron 12 en total. Las ciudades levitas dentro del territorio israelita fueron 48 en total, cada una con sus propios campos de pastoreo, los cuales rodeaban a cada ciudad. El caso era el mismo en cada una de estas ciudades. Así fue como el Señor les dio a los israelitas todo el territorio que les había prometido bajo juramento a sus antepasados, y ellos se establecieron y vivieron allí. El Señor cumplió su promesa y les dio paz en todo el territorio. Sus enemigos no pudieron hacerles frente porque el Señor les dio la victoria sobre ellos. Ni una sola palabra quedó sin cumplirse de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a los israelitas. Bueno, aquí hago una pausa para mencionarles a ustedes que, bueno, aquí vemos al final muy claramente que nuestro Padre Dios cumple todas sus promesas. Todo lo cumple. No cabe duda. Ahí sí, no podemos decir nada lo contrario. Nuestro Padre Dios lo cumple, nuestro Padre Dios lo que te dice, lo hace, nada de que no lo cumple. Entonces, pues hoy en día, cuando sabemos que tenemos al Espíritu Santo, nosotros, templos vivos del Espíritu Santo, y que nos dio esos dones para ponerlos en práctica con los demás, yo me pregunto, ¿sabes cuántos dones hay? ¿Sabes cuántos dones tienes? ¿Sabes que tienes al Espíritu Santo? ¿Sabes que son dones que los tienes que poner a trabajar? ¿Cuántos años tienes y no has hecho lo que tienes que hacer? Fue una promesa que Dios hizo para nosotros. Y Jesús se tenía que ir para poder mandar nuestro Padre Dios, el Espíritu, y el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, y pues ya vive con nosotros. Entonces, esa promesa, pues ya la tenemos entre nosotros cumplida. Entonces, esto es para que te des cuenta que nuestro Padre Dios, no porque no seamos judíos, no nos va a querer y no nos va a cumplir las profecías, pues también lo cumple. Y bueno, también quiero decirles a ustedes que pues los levitas eran descendientes, pues esa es la tribu, y llevaban la sangre de Aarón, el hermano de Moisés, ¿sí? Era el sacerdote, eran los que se iban a dedicar a los sacerdocios. Pero miren, todas las tribus de Israel pues vivían en cada quien en su territorio, pero iban y venían y se comunicaban, ¿eh? Iban gente del territorio de Dan, de Aser y de Isaacar, a la de Efraín y de Benjamín, iban a las de Simeón y de Zabulón, iban a las de Judá y de Judá, iban a las de José y de Manases, o sea, había una combinación y había una comunicación de todos ellos. O sea, no crean que nada más estaban ellos así viviendo en su territorio y no podemos ir a tal lugar. No, solamente si vamos al refugio. No, las ciudades de refugio que se habían designado, pues eran precisamente
para que cuando alguien había matado por accidente a una persona. Pero fíjense cómo habían situado este plan, habían hecho este plan. Si alguien mata a alguien por accidente, tenemos que tener refugio, ¿sí? ¿Y por qué no pensaron en otra cosa o por qué no hicieron las cosas de diferente forma? Pues porque gente tan difícil todavía de entender la palabra de Dios, pues tenían que llevarlos de la mano para que hicieran las cosas correctamente. Llega nuestro Señor Jesucristo y muy claramente dice, vengo a darle plenitud a la palabra porque ustedes no la han hecho bien, no lo han hecho bien. ¿Sí? Cuelan el mosquito, así decía nuestro Señor Jesucristo en una de sus parábolas, en sus evangelios, ¿no? ¿Sí? Injustamente ustedes hacen las cosas, gritan en el templo, ¿sí? Para que llamar la atención, haciendo gritos de dolor y diciendo, qué bueno que no me hiciste como aquel, ¿sí? Dios, te doy gracias, ¿no? Esos son esos tipos de oraciones absurdas y fuera de lugar que hacían muchos de los israelitas, muchos de los judíos en aquel entonces. Por eso nuestro Señor Jesucristo pues viene y nos da una doctrina pues muy diferente a las costumbres y muy diferente a lo que ellos estaban haciendo. Por eso es la nueva alianza, es la nueva conexión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Y vean ustedes que en el Evangelio, en los Evangelios, pues nos muestran, ¿sí?, muchos pasajes bíblicos en donde los fariseos y escribas le hacen preguntas a nuestro Señor Jesucristo, unas para ponerlo a prueba y otros para querer saber exactamente qué. Porque, por ejemplo, tenemos ahí a un señor que se llamaba Nicodemo, que le dice a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo le vamos a hacer para hacernos niños? Tú dices que hay que hacernos como niños. ¿Qué tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre para poder volver a nacer? No inventes, o sea, un sumo sacerdote de esa índole con preparación y estudio de la Sagrada Escritura, preguntando esas cosas a nuestro Señor Jesucristo, pues lógico que tenía un significado, ¿sí? No era una cosa biológica, ¿verdad? Pero pues bueno, ahí tenemos, nosotros podemos presumir porque tenemos al Espíritu Santo y nos da entendimiento y entendemos todo, ¿verdad? Pues sí, pero en aquel entonces el Espíritu Santo no habitaba en todos esos mensos, ¿verdad? Y entonces pues por eso decían cada estupidez, así como los mexicanos, así somos los mexicanos, así decimos muchas estupideces, ¿no? Bueno, entonces esto que les digo, bueno, pues que quede claro para que no haya ninguna duda. Vamos a continuar con el capítulo número 22 y con eso terminamos, para no agobiarlos a ustedes, porque siempre es algo pesado para la gente que no le gusta mucho la historia, estar, ay, y que Manases y que Rubén y que la tierra y que el refugio y que territorio, ay, yo quisiera aprender otras cosas, no eso. Pues sí, hay gente que me lo ha dicho, ¿no? Ay, qué aburrido. Pues sí, pero es historia, pues están dando los datos, o sea, ¿qué quieren que haga yo? Pues ni modo, son datos, datos, sí, datos. Capítulo 22 dice, entonces Josué llamó a las tribus de Rubén y Gad y a media tribu de Manases y les dijo, ustedes han cumplido todo lo que les ordenó Moisés, el siervo del Señor, y han obedecido todas mis órdenes hasta el día de hoy, y durante todo este tiempo no han abandonado a sus hermanos, y han cumplido fielmente los mandamientos del Señor y Dios de ustedes. Ahora que Él ha cumplido su promesa y que los hermanos de ustedes tienen paz, vuelvan a sus tiendas de campaña y a las tierras que Moisés, el siervo del Señor, les dio al este del río Jordán. Lo único que les pido es que cumplan fielmente el mandamiento y la ley que les dio Moisés, el siervo del Señor. Es decir, que amen al Señor y Dios de ustedes, que anden siempre en sus caminos y obedezcan sus mandatos y que le sigan y le sirvan con todo el corazón y con toda el alma. Hasta aquí voy a hacer una pausa porque esto es muy importante. De todo lo que hemos leído de Josué, esa es una cosa muy importante. Miren lo que dice. Lo único que les pido es que cumplan fielmente el mandamiento y la ley que les dio Moisés. ¿Sí? Amar a Dios sobre todas las cosas, primer mandamiento. ¿Sí? Y que anden siempre en sus caminos y obedezcan sus mandatos, son muchos los mandatos. Y que le sigan. ¿A quién hay que seguir? A nuestro Padre Dios. Ah, no, pues andan siguiendo a la Santa Muerte, andan siguiendo a San Judas Tadeo, andan siguiendo todos los caminos, ¿no? Sí, ¿no? Porque pues,
Hay muchos caminos, ¿no?, que andan siguiendo equivocadamente, ¿no? ¿Sí? Anden siempre en sus caminos y obedezcan sus mandatos. Y que le sigan y le sirvan. A eso venimos, a conocer, amar y servir a Dios. Eso es lo que venimos al mundo. ¿Sí sabían eso? No, 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 no vienes a conocer a tu mujer, amarla y servirla. No, 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 no. Ni a tu marido, no, no, no. Y más si es un borracho baquetón ahí desobligado que ni trabaja y a veces hasta drogadicto y te pega. Y te dicen los psicólogos y psiquiatras, oye, pues déjalo. Ay, no, no puedo porque entonces ¿quién me mantiene? Pues ponte a trabajar. Ay, no, pues no sé hacer nada. Pues cómo no, lavar la ropa. Ay, no. Sí, no, porque este tipo de mujeres aguantan todo porque son unas baquetonas holgazanas. ¿Ah? Pues sí. Bueno, hay que ponernos a servirle al Señor. Conocerlo, amarlo y servirlo. Como dice aquí, con todo el corazón y con toda tu alma. ¿Se dan cuenta cómo dice ahí? O sea, bien, no nada más por obligación, bien, con sentimientos bien claros. Sí, no, porque pues, a veces queremos hacer las cosas de una manera equívoca, ¿no? Queremos nosotros como decir, ay, tengo que hacer esto. Ah, los católicos, ¿no? Y hablo de los católicos. No, voy a hablar de otras religiones, ¿no? Me encanta hablar de los católicos. Los quiero tanto. Sí. Y vamos a misa el domingo. Ay, yo voy a misa cuando me nazca. ¿Que te nazca qué? Pues si tú eres hombre nunca te van a hacer nada. Nunca vas a estar embarazado. Ay, no, o sea, cuando tenga yo ánimos. Uy, pues nunca vas a tener ánimos de ir a misa. Ah, sí, porque así dicen, ¿no? Sí. Oye, ¿cuándo te confesas? Uy, desde mi primera comunión que tenía 7 años. ¿Y no te volviste a confesar en tu vida? No, ¿cuántos años tienes? 85 y estás en tu lecho de muerte, ¿no? Y dice el padrecito, ay, hijo de mi Padre Dios, ya lo tengo que perdonar. Bueno, no yo, ¿no? Porque pues yo nada más estoy haciendo el sacramento de la confesión. Y pues ni modo le tocó al padrecito ese, ¿no? Si le hubiera tocado a un padrecito como el que sale en la película de Cantinflas, pues no lo confiesa, ¿no? Dicen, ay, no, ese que te confiese otro, ¿no? Yo no quiero cargar con esa confesión tuya de que nunca te confiesas. Ah, sí, porque así son los católicos, ¿no? Se dicen católicos, se presumen ser católicos, y les pregunta, ¿sabes rezar el rosario? No. Algunos sí lo saben, ¿no? Y lo rezan como pericos. ¿Y sabe lo que significa cada una de la letanía? No. ¿Sabe lo que es rosa mística? No. ¿Sabes lo que es vaso espiritual de elección? No. ¿Vaso precioso de la gracia? No. ¿Vaso de verdadera devoción? No. Entonces, ¿qué sabes del vaso? Pues que lo uso para echarme mis cubas. Ah, sí, no, pues para la briaguez, sí saben. Eso sí. Y le echo brandy, y le echo ron, y le echo... Sí, no, sí, no, pero no saben nada. Ah, pero se presumen de ser católicos. Sí. ¿Y tú formas parte de algún grupo en la comunidad católica? Ah, sí, yo soy de la vela. Sí. No soy de la adoración. Ah, sí, eres de la adoración. Soy de la pastoral. Ah, sí. Soy del colegio. Ah, sí, sí. Soy del Sagrado Corazón. Ah, sí. Sí. Soy del grupo de animación. Ah, sí. Del grupo de las escenificaciones parroquiales. Ah, sí, mira. Soy grupo de la catequesis. Ah, mira, sí, sí. Sí, presumen, ¿no? Pero ni saben lo que están haciendo, ¿no? Bueno, me quise detener aquí porque es muy importante esto, obedecer el mandamiento principal, amar a Dios sobre todas las cosas, y venimos a conocer, amar y servir a Dios con todo corazón y con toda tu alma. Sigo leyendo, dice, después de esto Josué bendijo y despidió a ellos y se fueron a sus tiendas. Sí. Ah, porque antes vivían en tiendas, todavía no construían fortificaciones, ¿no? Vivían en tiendas todavía. A una mitad de la tribu de Manases, Moisés le había dado tierras en la región de Basán, a la otra mitad de la tribu de Manases, Josué le dio tierras entre los israelitas al oeste del Jordán, y al primero los bendijo y les mandó de regreso. Y les dijo, ustedes vuelven ahora a sus tierras con grandes riquezas y muchos animales, con oro, plata, bronce y hierro, y con mucha ropa, compartan con sus hermanos esto que les han quitado al enemigo. O sea, lo que le quitaron los amigos se lo tenían que repartir y compartirlo. Híjole, eso a mí se me hace así como una invasión. Así fue como las tribus de Rubén y Gad y la media de tribu de Manases se separaron del resto de los israelitas en Silo, en la región de Canaán, para que regresaran a sus posiciones en la región de Galad, donde tenían tierra según el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Cuando las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manases llegaron al río Jordán, todavía en territorio cananeo, levantaron junto al río un altar.
a los otros israelitas les llegó la noticia de que las tribus de Rubén y Gad y la media de tribu de Manasés habían construido un altar en la frontera de Canaán, junto al Jordán, en territorio israelita. Y en cuanto los israelitas lo pusieron, se reunieron en Silo para ir a pelear contra ellos. Mandaron antes a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, para que fuera a Galaad, donde estaban las tribus de Rubén y Gad, y a la media de tribu de Manases, y con él iban 10 principales jefes israelitas, cada uno de los cuales presentaba a su clan y sus tribus. Todos ellos fueron a Galaad, donde estaban las tribus de Rubén y Gad, y la media tribu de Manases, y les dijeron: nosotros hablamos en el nombre del pueblo del Señor. ¿Qué traición es esta que ustedes han cometido contra Dios de Israel? ¿Por qué le han abandonado y se han construido un altar en rebeldía contra el Señor? ¿Acaso no ha sido bastante el pecado de Peor, con el que todavía estamos manchados y por el que murieron tantos del pueblo del Señor? ¿No les basta con eso para que ahora ustedes también se aparten del Señor? Si ustedes se rebelan hoy contra el Señor, mañana Él se enojará con todo el pueblo israelita. Si les parece que este territorio que les ha tocado es impuro, vengan a la tierra del Señor, donde está el santuario del Señor. Tomen un territorio entre nosotros, pero no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros, construyendo otro altar, además del altar del Señor nuestro Dios. Acuérdense que Acán, el hijo de Sara, pecó al tomar de lo que estaba consagrado a la destrucción, y que por su culpa el Señor se enojó con toda la comunidad de Israel. Y Can no fue el único que murió a causa de su pecado. Entonces los de Rubén y Gad y los de la media tribu de Manase contestaron a los jefes israelitas: el Señor y Dios de todos los dioses sabe que no hicimos este altar por rebeldía o para apartarnos de él. Él lo sabe y se lo hace saber a todos ustedes. Si fue por estas razones, no nos perdones la vida. Si construimos este altar para apartarnos del Señor o para presentar holocaustos, ofrendas de cereales o sacrificios o reconciliación, que el mismo Señor nos pida cuentas. La verdad es que lo hicimos porque no queremos que algún día los hijos de ustedes les digan a los nuestros: ¿qué tienen ustedes que ver con el Señor y Dios de Israel? El Señor ha puesto el Jordán para separarnos de ustedes, los de las tribus de Rubén y Gad. Ustedes no tienen nada que ver con el Señor, así que los hijos de ustedes harían que nuestros hijos dejaran de sentir reverencia al Señor. Por eso pensamos en construir un altar, no para ofrecer holocaustos al Señor ni presentar otros sacrificios, sino para que sea un testimonio entre ustedes y nosotros y entre nuestros descendientes, de que nosotros podemos servir al Señor y presentarnos ante Él como con nuestros holocaustos y con nuestros sacrificios por el pecado y la reconciliación. Así los descendientes de ustedes no podrán decirle a los nuestros: ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Pensamos que si alguien nos dice eso a nosotros o a nuestros descendientes, nosotros podremos responder: miren, nuestros antepasados construyeron este altar del Señor no para ofrecer holocaustos ni sacrificios, sino para que sirva de testimonio entre ustedes y nosotros. Dios nos libre de rebelarnos contra Él o de abandonarle construyendo otro altar para ofrecer holocaustos y ofrendas de cereales o para otros sacrificios aparte del altar del Señor nuestro Dios que está delante de su santuario. Cuando los sacerdotes fines, los jefes de la comunidad y los jefes de los clanes que iban con él oyeron lo que decían los de Rubén y Gad y los de la media tribu de Manase, les pareció bien. Entonces Fines, el hijo del sacerdote Eleazar, les dijo: ahora estamos seguros de que el Señor está con nosotros, pues ustedes no trataron de rebelarse contra Él, y así nos han salvado del castigo del Señor. Después de esto, Fines y los que iban con él se despidieron de ellos y regresaron a la región de Galá, de Canaán, donde estaban los israelitas. Cuando les contaron a los que estaban en Canaán lo que habían contestado los de las tribus, de esas tribus, la respuesta les pareció bien y alabaron a Dios. Desde entonces no hablaron más de atacar a las tribus de Rubén y Gad, ni de destruir sus tierras. Los descendientes de Rubén y Gad le pusieron al altar el nombre Testimonio, diciendo: este altar será un testimonio entre nosotros de que el Señor es Dios. Bueno, pues acabamos de ver esa redacción, esa pequeña situación crítica, ¿verdad?, en la que habían hecho este altar estas dos tribus, ¿verdad?, la de Rubén y Gad,
y ya los demás estaban diciendo, no, ya están haciendo altares para hacer ofrecimiento a otros dioses, idólatras. Ya les iban a ponchar su pañal, sus propios hermanos de otras tribus. Pero no, todo se solucionó. ¿Verdad? Era como un altar de testimonio para los descendientes, porque, como les digo, vivían separados, vivían del otro lado del Jordán, pues, ¿no? Es como nosotros que vivimos en México, los que ya pudieron ir a Jerusalén, pues qué buena onda, ¿no? Qué buena onda, ¿no? Y ahí está en el huerto de los olivos, y qué buena onda, ¿no? Que ahí hizo la oración nuestro Señor Jesucristo, qué buena onda, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Se agachan y agarran unas piedritas, y agarran tantita tierrita y le echan en una bolsa. Me la voy a llevar a México para tener tierra del huerto de los olivos. ¿Y eso como para qué, hermanos? ¿Como para qué? Ay, no, sí, de verdad. Como si ya teniendo la tierrita del huerto de los olivos ya nos iba a ir bien, ¿no? Íbamos a ganar mucho dinero, íbamos a estar siempre jóvenes y bellos. Sí, ¿no? Y íbamos a tener mucha salud. Sí, ¿no? Pues si eres borracho, pues salud. Sí, ¿no? Pues sí. De esa salud, pues sí. Sí, no, pues, la embriaguez, ¿no? Sí. Pero bueno, todos aquellos que ya pudieron ir hasta allá, pues está re lejos, ir a la tierra de donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues aquí acabamos entonces de ver que estos señores habían hecho este altar. Pero quiero recordarles que muy claramente aquí dice que los altares o el altar fue para hacer sacrificios de reconciliación y de perdón de tus pecados. Para esas dos cosas eran los altares. ¿Sí? ¿Sí sabían eso ustedes, que era para eso? ¿O ustedes pensaban que los altares eran, ay, para irme a matrimoniar, para sacarle fotos al altar porque está muy bonito el altar? ¿Sí? Para sacarme fotos ahí entre tantas flores que le ponen al altar. ¿Sí? Pues no, el altar es para ir a ofrecerle al Señor un holocausto, un sacrificio. ¿Y cuál va a ser nuestro sacrificio? Nuestro arrepentimiento y para que se nos perdonen nuestros pecados. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, ya no más sacrificios, ya no más. Yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. ¿Sí? Yo no soy digno de que vengas a mi casa, o sea, a mi cuerpo. Con una sola palabra tuya bastará para sanar mi alma. ¿Han escuchado esas retablos? Esas liturgias? ¿Las han escuchado ustedes? Pues no, porque no van a la iglesia, no van a la liturgia, sí. Y los que sí, ni la han puesto atención, ¿no? Pues ya nuestro Señor Jesucristo dijo que ya no más sacrificios de animales, ¿sí? Ahora los sacrificios, pues ya no debían de existir. El único sacrificio fue nuestro Señor Jesucristo. Él se ofreció para el perdón de nuestros pecados y para nuestra reconciliación con nuestro Padre Dios. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Bueno, pues espero que me hayas entendido. Si no me expliqué bien, pues puedes leerle, ¿eh? Y pídele al Espíritu Santo que te explique, porque pues sí, o sea, a lo mejor dices, no le entendí ahí nada, Señor. Bueno, está bien, pídele a Dios, al Espíritu Santo, vuelves a leerlo y vas a ver que vas a entender bien. Yo nada más te invité a que escucharas mi explicación. Es mi explicación. Ay, tú puedes buscar la tuya, ¿sí? Que Dios te bendiga.